a todos. Lo primero, ojalá haya clientes que sean habituales. Eso significa que al final podemos sacar todos partido de este tipo de sesiones en las que intentamos acercar distintos aspectos de la inversión. Es verdad que el título de la conferencia, pasar de ahorrador a inversor, puede parecer que es algo lógico, que es algo básico, que vamos a tratar cosas sencillas, y así es, pero a pesar de ser sencillas, no por ello son menos importantes. Y ahora, cuando veamos algunos de los datos con los que vamos a empezar en la conferencia, veremos que efectivamente este paso es importante que lo demos, porque al final hay más ahorradores que inversores, y vamos a ver cuáles son las ventajas de llegar a poder dar este paso. Y la sesión sobre todo está enfocada, a pesar de ser sencilla, a intentar poner las bases para que aquellos que todavía solamente son ahorradores en algún momento dado se planteen cómo pueden dar el salto para ser inversores. Lo vamos a estructurar en tres partes. Primero, nos vamos a preguntar si somos inversores, ahorradores, porque a veces no está tan claro. ¿Cómo podríamos cambiar? ¿Cuáles serían esos condicionantes para el cambio? ¿Y cómo nos podemos preparar para este camino, para dar el salto? Y empezaríamos entonces por esa pregunta, ¿no? Lo hemos estructurado así. ¿Soy un inversor? Porque muchas veces no está clara esa diferencia entre ahorrador e inversor. Incluso en determinadas circunstancias podría ser una línea realmente muy fina. Al final, un ahorrador y un inversor, los dos están guardando una parte de su dinero. Lo que ocurre es que la perspectiva es distinta. Los ahorradores son aquellos que, en cierto modo, lo que están haciendo es reservar una parte de sus ingresos, que pueden venir de las rentas o pueden venir de otras fuentes, la están guardando, y lo que están haciendo es reservar ese dinero. Pues, por ejemplo, lo ponen en una cuenta, o pueden poner en una hucha. Es mucho más raro ver a alguien que ahorra en casa, pero bueno, podría ser. Pero al final lo que están haciendo es reservar este dinero. Y el inversor, en cambio, da un paso más. Podríamos decir que los dos, en cierto modo, están ahorrando, pero en el caso del ahorrador, lo que entendemos como ahorrador es un ahorrador pasivo, mientras que el inversor podríamos decir que tiene un nivel adicional de actividad. No solamente guarda ese dinero, sino que lo que intenta es buscar aquellas formas que le permitan maximizar esos ahorros, que en muchos casos habrá conseguido con muchísimo esfuerzo. Y es verdad que aquí las diferencias que puede haber entre países son importantes. Hay sociedades que tradicionalmente son más ahorradoras y otras que, en cambio, pues nos cuesta un poco más ahorrar. Y es verdad que en España, a pesar de los datos que vamos a ver después, es un país que se ahorra poco. En muchas ocasiones lo que decimos es que no nos llega, que es verdad que a final de mes tenemos muchos gastos y que no tenemos una manera de ahorrar. Esto suele ser la excusa más frecuentemente esgrimida. En otras ocasiones es verdad que también tenemos una cultura de gasto inmediato. Esto muchas veces es, preferimos la satisfacción en el momento actual que sacrificarnos un poco para poder ahorrar en el futuro. Esto, por supuesto, siempre lo decimos salvando las distancias y sabiendo que hay personas que de verdad les cuesta mucho reservar una cantidad de dinero porque, bueno, pues tiene dificultades, tiene unos ingresos que son cortos, y a veces, en ocasiones, somos absolutamente conscientes de que ahorrar es complicado, puede ser complicado. Al final, muchas veces en España, por ejemplo, lo que se suele hacer es se ahorra en la vivienda habitual, y muchas veces destinamos poco dinero a otros, mientras que en otras culturas es verdad que se ahorra con una mayor variedad de productos. Pero aquí, sobre todo, el ahorro de los españoles, lo que se hace es centrarse en la vivienda habitual. Y aunque parezca mentira, muchas veces lo que nos sobra lo depositamos en un banco, y lo que vamos a intentar en las siguientes slides es ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de hacer esto. Estos son los datos que podemos sacar de Inverco, en el que se establece el ahorro de las familias financieras, cómo se distribuye por tipos de activos. Y aquí ya empezamos a ver las primeras cosas que podrían ser curiosas. Por ejemplo, si se fijan, en el segundo trimestre, por primera vez en la historia, se ha superado el billón de euros en activos depositados en cuentas, depósitos, efectivo, con un incremento de casi del 2% si lo medimos con respecto al primer trimestre. Y después lo que podríamos hacer es ver cómo se distribuyen las siguientes cantidades, porque realmente está a bastante distancia. Lo que invertimos en fondos está rondando los 382.000 millones. Si nos vamos ya a la inversión directa, dobla, no llega a doblar, pero sí que se sitúa en una cantidad prácticamente que es el doble de la de las instituciones de inversión colectiva. Y luego ya, si nos vamos a instrumentos de seguros o previsión social, la cantidad es muy inferior. Es decir, que aquí ya lo que estamos viendo es una dicotomía importante entre la distribución del ahorro, lo que se distribuye depósitos y efectivo,
y lo que se está distribuyendo en otro tipo de instrumentos. Y por eso la pregunta, ¿yo soy inversor? ¿Los españoles somos inversores o realmente somos solamente ahorradores? Aquí vamos a ver otra slide en la que lo que nos hace es establecer cómo está distribuido, es decir, qué porcentaje supone. Ya hemos visto antes en cifras globales, pero al final aquí lo estamos viendo en términos porcentuales. Casi un 41% del ahorro de los españoles se está situando en depósitos y efectivos, mientras que lo que tenemos en fondos de inversión es un 15% y lo que tenemos en inversión directa es un 25%. Volvemos a repetir la pregunta, ¿somos realmente inversores o en España somos más ahorradores que inversores? ¿Está bien o está mal esto de invertir en depósitos? Bueno, está bien. ¿Cuáles son los principales condicionantes que nos llevan a invertir en depósitos? En primer lugar, decimos que es líquido, es verdad, lo tenemos siempre a la vista, salvo que estemos en un depósito que esté a plazo, en realidad lo podemos recuperar cuando queramos. Teniéndolo en un depósito o en una cuenta, estamos evitando volatilidad, es verdad, porque miramos todos los días la cuenta y todos los días tenemos la misma cantidad y nos sentimos muy tranquilos porque efectivamente ese dinero parece que está ahí y no se mueve. Y después pensamos que son seguros. Y aquí ya es cuando empezamos a tener unas ciertas discrepancias. Es cierto en términos de seguridad que los depósitos y las cuentas están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Aquí tenemos que tener en cuenta que lo que se protege por ese Fondo de Garantía de Depósitos son 100.000 euros por cuenta y por depositante. Este es uno de los motivos por los cuales mucha gente lo que hace es diversificar entre distintos bancos con el efecto de tener al máximo esa garantía de los depósitos. Y después aquí lo que tendríamos que hacer es intentar reflexionar un poco. ¿Esto tiene sentido en cualquier contexto? Aquí diferenciaríamos algunas situaciones totalmente distintas. Porque, por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es invertir en depósitos en un momento en el que, y no hace demasiado tiempo, se nos ha olvidado, pero en aquel momento en el que los tipos de interés estaban altos y yo podía conseguir una cuenta remunerada, un depósito al 6%, bueno, pues en este caso es verdad que esa línea que decíamos antes, que puede ser muy fina en ocasiones, de inversor y ahorrador, se junta un poco, ¿no? Están prácticamente en esa línea, porque si podemos conseguir un 6% de forma bastante fácil, pues ¿por qué no vamos a ahorrar a lo mejor invirtiendo en otro tipo de productos que conllevan más riesgo? Pero después, cuando estamos hablando, decíamos antes, ¿son seguros? Bueno, son seguros. Pero decir que son seguros significa que no tienen riesgo. Pensemos en una cosa. Es verdad que estamos protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, pero ¿estamos protegidos de otros factores? ¿Estamos protegidos de lo que se conoce como inflación, que es un enemigo silencioso del que vamos a hablar en los siguientes minutos? No. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando estamos pensando en algo seguro, lo solemos hacer mirando la volatilidad. Mirábamos esa cuenta todos los días y veíamos que el dinero no se movía. Lo hacemos también muchas veces en términos de rentabilidad, pero se nos olvida muchas veces mirar otros aspectos y el de la inflación casi nadie le va a decir, no, yo mi inversión la planteo teniendo en cuenta la rentabilidad, el riesgo y también la inflación. Y tenemos que tenerlo en cuenta especialmente en momentos tan puntuales como el actual, en unas circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo y ya no solamente recientemente, sino en los últimos años. Aquí tenemos unos datos de qué es lo que está pasando con la inflación, tanto a nivel global como después lo vamos a ver focalizado en España. Ahora mismo hemos visto unas tensiones inflacionistas que vienen motivadas por muchísimos factores. Sabemos que ha crecido muchísimo el precio de la energía, todos los días estamos hablando del precio de la luz, cómo repercute eso en mi día a día, en mi cesta de la compra. Estamos viendo también problemas derivados del desequilibrio entre oferta y demanda de determinados suministros. Y esto al final lo que está haciendo es que solamente hace unos meses, antes de la pandemia, estábamos preocupados porque estábamos intentando estimular la inflación, estábamos intentando que al final los precios intentaran acercarse a esos niveles objetivos de los bancos centrales que están en el 2% y no había manera de conseguirlo. Y con la pandemia todo esto ha cambiado. Hemos pasado de una situación en la que nos preocupaba la deflación a una situación en la que nos está empezando a preocupar la inflación. Aquí en el gráfico de la izquierda lo que ven es cómo se espera que esté la inflación o cómo evolucione de aquí al año 2022. Esto serían las economías avanzadas, la línea roja,
Esta sería a nivel global y esto serían las economías emergentes. Y aquí vemos cómo han ido cambiando las expectativas de inflación en promedio desde el 2015 hasta el 2019 y cómo ha ido evolucionando a consecuencia de lo que estábamos viendo. Y lo que vemos es un escenario que ha cambiado de manera absolutamente radical y que todavía vamos a llegar a tardar bastante tiempo en ver cómo se revierte esta situación y cómo volvemos a estar en situaciones más cercanas a los objetivos de los bancos centrales. Como decíamos anteriormente, esto era a nivel global. Si miramos ya lo que pasa en nuestro país, nos encontramos con una situación bastante parecida. En el mes de septiembre nos encontramos con una inflación del 4% por encima de la registrada en el mes anterior y la más alta desde septiembre del año 2008. Y todo esto de lo que estamos hablando va a tener una repercusión absolutamente directa en nuestras inflaciones. Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que le deberíamos pedir en todo momento a nuestras inversiones es que al menos sea capaz de cubrir el coste de la inflación. Si no, como decíamos anteriormente, ese enemigo silencioso lo que va a hacer es hacer que yo pierda valor adquisitivo. Yo todos los días voy a mirar mi cuenta, efectivamente, pero todos los días voy a ver que la cantidad es la misma, pero yo voy a poder comprar menos cosas porque la inflación está haciendo que suba el precio de la vida y, por tanto, lo que vale mi dinero no es lo mismo. Esto no es una situación novedosa, en realidad es una situación con la que ya convivimos, lo que pasa es que ahora mismo se ha acrecentado. Esto es un gráfico de los últimos 10 años, la línea azul clarita lo que nos está mostrando es cuáles han sido los tipos de referencia del Banco Central Europeo y la línea más oscura es la tasa de inflación de la eurozona. Y aquí la noticia y algo en lo que a lo mejor no hemos caído anteriormente es que en los últimos 10 años solamente ha habido 14 meses en los que los tipos de interés han superado la tasa mensual de inflación. En el resto de los casos se ha situado por encima y, por tanto, deberíamos pensar que algo tenemos que hacer con nuestros ahorros para evitar perder ese valor adquisitivo. Aquí lo que vemos también es cómo han evolucionado distintos tipos de activos a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un siglo, desde el año 1914 hasta el año 2014. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido si hubiéramos invertido en renta variable, en renta fija o en liquidez? Porque cuando estábamos hablando de riesgo, efectivamente muchas veces lo que hacemos es mirar el corto plazo sin tener una perspectiva de largo plazo. El otro día leía una campaña, no me acuerdo quién hacía, pero que me gustó muchísimo la frase, porque lo que decía es: ¿qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? Y si ahora mismo los ahorros los tenemos en un depósito, tenemos una cuenta, nuestros ahorros no han hecho nada mientras nosotros estábamos ahorrando y todo lo contrario, lo que habremos hecho es perder ese poder adquisitivo. Y aquí volvemos otra vez a lo que decíamos anteriormente, hablamos de ese riesgo. Es verdad que invertir en un depósito es seguro, pero llegado a este momento en el que ya hemos puesto de manifiesto que si la inflación no es capaz de superar nuestros ahorros no son capaces de superar lo que hace la inflación, estamos perdiendo poder adquisitivo. Aquí la pregunta que yo le traslado a ustedes es: ¿qué tiene más riesgo en un momento dado? ¿Dejar todo el dinero en una cuenta remunerada en el que sabemos seguro que estamos perdiendo valor adquisitivo? ¿O tal vez en este caso deberíamos plantearnos inversiones con un poco más de riesgo para intentar recuperar ese 4%? ¿Qué es más arriesgado en este contexto? Reflexionemos sobre ello porque la verdad es que de la respuesta pueden cambiar muchas cosas sobre nuestra perspectiva ahorradora inversora. Aquí, como decíamos, la inflación es la vieja enemiga. Hemos leído en los últimos tiempos pues muchísimos estudios. Este es un estudio que ha hecho EFAMA y lo que muestra es qué es lo que hubiera ocurrido si hubiéramos invertido en un periodo en la última década en acciones, lo que hubiera pasado si hubiéramos invertido en renta fija, en fondos mixtos, en bonos y lo que hubiera pasado si hubiéramos invertido en depósitos. Si miramos los datos anuales, lo que estaríamos viendo, y aquí ya estamos hablando de datos netos descontando tanto las comisiones como descontando la inflación. Y, por ejemplo, si hubiéramos invertido en acciones, estaríamos hablando de haber conseguido un 7,6% anual. Estamos hablando siempre de fondos UCITS, en este caso de bolsa. En este caso serían bonos y en este caso serían fondos mixtos. Estaríamos hablando de un 7,6% anualizado. Y en el caso de los depósitos hubiéramos perdido un 1% al año. Si lo miramos a la década, pues ahí es donde nos dan estos datos de que hubiéramos conseguido en el caso de fondos UCITS de bolsa un 108%, mientras que con el caso de los depósitos hubiéramos perdido un 10%. Estamos hablando de una diferencia de 11.000 euros entre lo que hubiéramos perdido teniéndolo en depósitos y lo que hubiéramos ganado teniéndolo en bolsa, en fondos de bolsa. Vale, ahora ya que nos hemos dado tal vez cuenta de la importancia que tiene ese cambio entre ahorrador e inversor,
tendríamos que pensar cuáles son los condicionantes para que empecemos a cambiar. ¿Por qué, si esto está tan claro, resulta que no somos todos inversores y hay tantos ahorradores? Recordemos ese billón de euros que hay ahora mismo en depósitos. Bueno, pues nosotros pensamos que sobre todo hay dos condicionantes. El primero es el de aversión al riesgo y el otro es, tal vez en algunos casos, una defectuosa formación financiera. Esta encuesta que veíamos antes de Fama lo que nos dice es que casi 3/4 partes de las mujeres y aproximadamente el 67% de los hombres dicen que no quieren arriesgar su dinero. Y muchas veces el problema es que cuando estamos hablando de riesgo, lo que hacemos es enfocarlo todo en el corto plazo. Tenemos que pensar, si miramos con una visión de largo plazo, que a medida que pasa el tiempo y yo mantengo mi inversión, esas posibilidades de perder dinero, como luego veremos, van disminuyendo. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender, que muchas veces cuando estamos invirtiendo a largo plazo ya no estamos hablando de una eventualidad, estamos hablando de datos estadísticos y las posibilidades de perder dinero son más a largo plazo. Es decir, ese riesgo no lo podemos ver en el día a día en cuanto fluctúa nuestra inversión, sino que deberíamos hacerlo con una visión de más largo plazo. Y luego el otro aspecto importante, y ahora vamos a incidir también un poco en ello, es el de la formación. Y nos gustaría decir que en general la formación financiera que tenemos es elevada, pero no es así. Nos sirve de consuelo tal vez pensar que no somos los que estamos peores y que esto es un mal común, pero es verdad que al final hace mucho daño a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión. Voy a pasar muy rápido por este pequeño test que se ha hecho, es un test real en el que se mide la educación financiera que tenemos los españoles. Es verdad que algunas preguntas estas pueden ser algo complicadas, pero luego vamos a ir a otro test que es mucho más sencillo. Por ejemplo, este es un test que se hizo a un número elevado de personas en las que se preguntaba, pues, por ejemplo, que cuál es la principal misión que tiene el Banco Central Europeo, que qué es exactamente el Euribor, que qué IVA se aplica a las verduras, que qué indicador hace referencia a la evolución de los precios de los bienes y servicios de un país, que cuáles de estas compañías están en el IBEX 35, que qué es una TAE. De acuerdo, es verdad que muchos de los que a lo mejor nos están escuchando piensan, bueno, pues estas preguntas no son todas sencillas. Es verdad que no son preguntas que se le harían a un ciudadano normal o no todo el mundo tiene por qué saber contestar. Las he puesto porque tal vez estas entran en contraste, una vez que hemos visto estas, que pueden ser un poco más complicadas de contestar para un inversor medio, pero vamos a ver cuáles son las siguientes. Porque esta encuesta también es real. Esta encuesta se ha hecho en 20 países. La primera pregunta es, suponga que tiene usted $100 en una cuenta de ahorro con una tasa de interés anual del 2%. Después de 5 años, sin tocar la cuenta, ¿cuánto dinero cree que tendría usted? ¿Más de 102? ¿Exactamente 102? ¿Menos de 102? No lo sé o no responde. La siguiente pregunta es, imagine que la tasa de interés en su cuenta de ahorros fuese del 1% anual y la inflación del 2%. Después de un año, ¿cuánto podría comprar con el dinero en esta cuenta? ¿Más que hoy? ¿Lo mismo? ¿Menos? Y la última, diga si esta afirmación es verdadera o falsa. La compra de acciones de una sola compañía generalmente brinda un rendimiento más seguro que un fondo mutuo de acciones. ¿Cierto o falso? No lo sé, négase a responder. Bueno, la verdad es que los resultados de esta encuesta fueron absolutamente demoledores, porque prácticamente la mitad no fue capaz de contestar correctamente a estas preguntas. En algunos países eran capaces de superar ese umbral del 50%, pero en general se suspendía este test financiero que consideramos que es bastante sencillo y seguro que muchos de los que están aquí detrás escuchando han sabido responder a la perfección. Bueno, pues más del 50% lo suspende. Y esto, al final, que puede decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el hecho de la diferencia entre ahorrador e inversor? Pues tiene muchísimo que ver, porque en aquellos países donde se han conseguido aprobar en mayor medida este test, se ha demostrado que están muchísimo mejor preparados a la hora de tomar sus decisiones financieras. Y precisamente esos países, cuando ha habido una crisis importante, se ha demostrado que han sufrido menos en sus ahorros, en sus inversiones, que aquellos otros ciudadanos de otros países que no estaban tan preparados a nivel de conocimientos financieros. Es decir, nos puede parecer que no, pero tener esa cultura financiera es esencial a la hora de afrontar nuestro día a día y también a la hora de enfrentar crisis importantes. Este es otro informe que también se hizo, que es el informe de PISA. Se hace sobre todo con menores de edad y lo que se intenta establecer es cuáles son los conocimientos en una serie de factores determinados. Y aquí, por ejemplo, si nos fijamos, lo que se ha evaluado es en qué puntos es más importante mejorar nuestro conocimiento.
Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de España, estamos por encima de la media en algunos aspectos, como por ejemplo tarjeta de crédito, pero estamos muy por debajo en otros aspectos determinados. ¿Y por qué esto es importante? Porque si al final no tenemos muy claro qué es lo que pasa con un tipo de interés compuesto, no tenemos muy claro qué es lo que ocurre con la inflación, ¿cómo vamos a ser capaces de tomar nuestras decisiones financieras? Si cuando nos están hablando de una TAE no somos capaces de comprender qué es lo que implica, pues muchas veces lo que vamos a preferir es no complicarnos la vida y efectivamente tener nuestro dinero depositado en una cuenta. Dicho todo esto, ¿vale? Hemos estado hablando de la formación, hemos estado hablando de la aversión al riesgo. Tenemos que tener en cuenta otro aspecto que a veces también tenemos que trabajar y es tener en cuenta que no todo está en los libros, es decir, no todo es formación. También es muy importante cuando estamos tomando nuestras decisiones financieras y cuando estamos decidiendo si somos ahorradores o inversores, lo que tiene que ver con la psicología del inversor. Nos puede parecer igual que no tiene mucho que ver, pero efectivamente sí que es así. Muchas veces la psicología del inversor lo que nos hace es tomar decisiones que son irracionales, pero en los cuales están influyendo de forma directa el factor humano y las emociones. Y muchas veces también es importante aprender a controlarlos. Es muy difícil controlar las emociones financieras cuando estamos tomando decisiones que afectan a nuestro dinero, especialmente si es un dinero que nos ha costado mucho conseguir. Pero, por lo menos siendo conscientes de que tenemos esos sesgos a la hora de decidir dónde poner nuestro dinero, ya estamos poniendo la primera piedra para intentar, por lo menos, mitigarlos. ¿Qué tipo de errores tomamos cuando tomamos nuestras decisiones financieras? Pues muchas veces nos autoengañamos. Nos autoengañamos pensando que tenemos más conocimientos de los que tenemos. Nos autoengañamos pensando que las decisiones que hemos tomado son correctos. Buscamos muchas veces los argumentos que ratifican nuestra decisión. Otras veces, y llegando a lo que decíamos anteriormente de los errores por miedo, somos muy resistentes al cambio y sobre todo somos muy conservadores con nuestro dinero en ocasiones. Pero además esto es curioso y ahora lo vamos a ver. Solemos ser más conservadores con las ganancias que con las pérdidas. Muchas veces cuando ya tenemos pérdidas somos capaces de ser más arriesgados para intentar recuperarlas, pero cuando tenemos un dinero somos muchísimo más conservadores a la hora de tomar decisiones que nos permitirían en un momento dado tener unas rentabilidades superiores. Muchas veces también cometemos errores porque procesamos incorrectamente la información que nos dan. En función de cómo se nos presente la misma, pues muchas veces las decisiones que tomamos son totalmente distintas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos estos sesgos para intentar, en todo caso, controlarlos. Y luego también tenemos muchos problemas a la hora de tomar nuestras decisiones porque nos dejamos influir muchas veces por lo que otros dicen, por lo que otros hacen. Y a veces cuando nos hemos decidido a dar el paso de ahorrador a inversor, resulta que lo hemos hecho en un momento en el que a lo mejor estamos en un pico bursátil y justamente entramos, empezamos a perder dinero y es la última vez que se nos ocurre tomar este tipo de decisiones financieras. Entonces también tenemos que ser muy conscientes de estos errores que hay. En relación al dinero, una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta es cómo lo valoramos en función de la procedencia. Y aquí el consejo que les damos siempre es que el dinero es dinero, independientemente de dónde venga. Si nos ha costado mucho dinero ahorrar, nos ha costado mucho esfuerzo ahorrar 1.000 euros que procedían de nuestra nómina, que nos hemos tenido que levantar todos los días, hemos tenido que venir a trabajar y nos ha costado mucho ahorrarlo, 1.000 euros son 1.000 euros. Son igual que 1.000 euros que me han tocado en la lotería. Y esas decisiones de inversión las deberíamos tomar siempre teniendo en cuenta que el dinero, da igual de dónde venga, siempre deberíamos enfocarlos desde un punto de vista de estrategia, de nuestro perfil inversor, pero siempre a la luz del mismo racional. Como decíamos anteriormente, no nos comportamos igual en las ganancias o en las pérdidas. Y muchas veces, también ligado a cómo se nos presenta la información, vamos a tomar unas decisiones u otras. Aquí, por ejemplo, nos presentan una situación real, estos estudios todos se han hecho en la realidad, y nos dicen que tenemos dos posibilidades de pérdidas. 100% de probabilidad de perder 80 euros y 80% de probabilidad de perder 100 euros y 20% de perder 0 euros. En realidad, racionalmente, tal vez, deberíamos decir que, oye, pues el 100% de probabilidad de perder 80 euros, porque en todo caso va a haber algunos, nunca vamos a llegar a perder todo. Bueno, pues muchas veces lo que hace nuestra parte irracional es irse al 80% de probabilidad de perder 100 euros porque hay una probabilidad de no llegar a perder absolutamente nada.
lo que decíamos anteriormente. Muchas veces somos más cautos con lo que tenemos y menos con lo que podemos llegar a perder. Y hay un estudio que dice que las pérdidas nos duelen 2,5 veces más que disfrutar de una ganancia equivalente. Es decir, que si perdemos 1.000 euros, nos duele muchísimo más de lo que disfrutamos con una ganancia equivalente, porque lo que queremos es conservar lo que tenemos. Esto es un ejemplo bastante parecido al anterior, pero diferente. Al final la situación es la misma. En la situación 1 lo que hacemos es regalarle a alguien 1.000 euros, que ya lo tiene, se lo lleva a su bolsillo, lo tiene de forma absolutamente segura, y luego vamos a escoger una opción. Puedes ganar 500 más de forma segura, es decir, oye, que te vas a llevar 1.500 seguro. O bien podrías llegar a ganar otros 1.000, pero solamente con un 50% de probabilidades. En el segundo caso, volvemos otra vez al sesgo de cómo te presenta la información, vas a tomar distintas decisiones. En el siguiente caso, lo que te hago es, te regalo 2.000, ya los tienes seguros. Y ahora dime qué es lo que quieres hacer. ¿Perder 500 de forma segura o podrías llegar a perder 1.000, pero con una probabilidad del 50%? En ambos casos, la situación es exactamente la misma. Y podríamos entonces pensar que siempre vamos a elegir la opción A. Pues no es así, porque como nos lo han presentado de una manera distinta, la mayor parte de las personas elegía la opción A en la situación 1 y elegía la opción B en la situación número 2, por lo que decíamos anteriormente, de ser más conservadores con lo que ya tenemos en nuestro bolsillo. Y esto es un resumen de lo que decíamos anteriormente, porque en la situación de las ganancias las intentamos amarrar y cuando hay pérdidas llegamos a ser más arriesgados en un intento de llegar a recuperar las mismas. Y que en función de cómo se nos presente la información, estamos seguros de que vamos a tomar unas decisiones que van a ir en un sentido o van a ir en otro. Y aquí también es importante un aspecto, y es el concepto de utilidad. Es verdad que cuando estamos tomando decisiones de ahorrar o invertir, no va a ser lo mismo la cantidad de patrimonio que tenemos anticipadamente. Es decir, si yo soy alguien que parto de un patrimonio, ojalá todos tuviéramos el mismo, de 2 millones de euros, pues ganar 1.000 euros o perder 1.000 euros o ahorrar y meterlos en un determinado producto financiero u otro nos va a dar igual. En cambio, si 1.000 euros es todo lo que tengo, evidentemente mi inclinación a tenerlo en un producto en el que no tenga riesgo va a ser muy distinto. Entonces, cuando tomamos estas decisiones de ahorrar o invertir, muchas veces el concepto de utilidad, que es un concepto subjetivo, es bastante importante. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos en este camino? ¿Cómo podemos hacer para pasar de ahorrador a inversor? Bueno, pues nos podemos preparar. Y aquí hemos dado unas pautas básicas. Primero, es importantísimo saber cuál es el capital inicial con el que contamos. Y además no solamente eso, es decir, a lo mejor nos ha tocado una cantidad en una lotería y eso es todo lo que voy a tener, porque después yo en el día a día vivo absolutamente ahogado, no voy a poder ahorrar nada y eso es todo el capital que yo voy a tener. O por el contrario, puede que yo tenga un capital inicial y además sé que periódicamente voy a poder ahorrar una cantidad. Esto va a ser muy importante a la hora de tomar las decisiones de cómo maximizar la rentabilidad de esos ahorros. Después, es muy importante también determinar qué cantidad yo no voy a poder perder de ninguna manera. Esta, por mucho que hayamos dicho que la inflación se come nuestros ahorros, que es muy importante intentar buscar destinos interesantes para el mismo. Si hay una cantidad que yo no puedo perder, pues porque la necesito, porque lo voy a precisar en un tiempo, porque voy a tener que hacer frente a unos gastos imprevistos. Esa cantidad, en ninguno de los casos, vamos a intentar maximizarla. Esa la vamos a tener que tener en productos que sean absolutamente seguros. Luego es esencial conocer nuestro perfil inversor. Vamos a ir entrando un poco después en cada uno de estos puntos. También es muy importante determinar cuál es el plazo de la inversión. No es lo mismo que yo tenga un horizonte temporal de corto plazo que vaya a ahorrar para la jubilación. Esto va a determinar también cómo tienen que ser mis decisiones en el corto y en el medio y en el largo plazo. Importantísimo diversificar adecuadamente. Ser muy conscientes de lo que podemos esperar de los mercados. Todo esto puede parecer obvio, pero de verdad a veces no lo es. Invertir solamente en aquello que entendemos. Y muchas veces, si no tengo los conocimientos, ¿por qué no? Vamos a dejar guiarnos por los expertos. Vale, lo primero, ¿cuánto destino a invertir? Vale, ya nos ha quedado claro que es muy importante diferenciar entre ahorro e inversión. Una cantidad tendré que dejarla destinada para ahorrar, pero otra es muy importante invertirla para que esa inflación no llegue a comerse nuestros ahorros. ¿Cuánto tengo que invertir? Pues aquí no hay un truco, no hay una regla magistral. Cada uno sabe cuáles son los ingresos que tiene, los gastos que tiene y cómo lo puede llegar a arreglar o cuál va a ser la fórmula que mejor le resulte a él particularmente. Una regla, por ejemplo, es la del 50-30-20. Lo que se hace es destinar un 50% a los gastos básicos. Lo que ganamos pues, va a ir a hipoteca, alimentos, salud. Un 30% nos lo vamos a dejar para caprichos, entendidos en un sentido amplio.
ocio, irnos de vacaciones, ropa que no necesitamos. Y después un 20% sí que lo podemos destinar a constituir la base de nuestros ahorros. Y aquí en esta base de nuestros ahorros, pues lo que podremos hacer es destinar una parte a ahorro puro y duro y otra parte la podemos destinar a invertir. Importantísimo, determinar cuál es nuestro perfil. No vale salir de ahorrador a inversor y decir, bueno, fenomenal, yo tengo que empezar a invertir y lo voy a hacer pues cogiendo una página web, invirtiendo en alguna compañía que ha presentado resultados o en un fondo que me suena que lo he oído en la radio y que puede ir muy bien. Es esencial que nos conozcamos a nosotros mismos, qué necesitamos, cómo lo podemos obtener. Y muchas veces tenemos que ser conscientes de que ese perfil de riesgo lo vamos a establecer en base a dos parámetros. El riesgo se compone de qué capacidad tengo yo para asumir riesgos y qué tolerancia tengo. Y no siempre esto tiene que ir acompasado. La capacidad que yo tengo para asumir riesgos va a depender del patrimonio que yo tengo hoy, de las rentas que percibo, de cómo son estables esas rentas. No es lo mismo alguien que tiene un sueldo fijo todos los meses que alguien que tiene un sueldo que está compuesto de fijo y variable y que va a comisión. Porque entonces puede ser que este mes tenga dinero de sobra y tenga una cantidad para ahorrar o invertir y luego al mes siguiente no la tenga. Entonces, todo esto hay que preverlo. ¿Cómo son estables esas rentas? ¿Soy fijo o tengo un contrato temporal? Y luego, esos gastos que yo tengo, si son también estables en el tiempo y si tengo una previsión de que van a crecer, van a decrecer, todo esto es importante. Esta es la capacidad que yo tengo para asumir riesgos. Pero luego tenemos que ser conscientes de la tolerancia que yo tengo. Puede ser que tenga un patrimonio alto, que mis rentas sean estables, que además tengo suficiente para cubrir todos los gastos. Pero es que yo no duermo por las noches cuando invierto, por ejemplo, en bolsa o cuando invierto en un determinado fondo de inversión. Es muy importante que haya un equilibrio entre los dos factores. Y mientras que la capacidad para asumir riesgos es objetiva, la tolerancia para asumir los riesgos es subjetiva. Depende de cómo me comporto yo o cómo estoy yo de cómodo ante determinadas inversiones. Y la tolerancia a asumir riesgos muchas veces ya no solamente es ese componente subjetivo de cómo soy yo ante las pérdidas, la aversión que tengo a las mismas, sino que también influye muchísimo la experiencia que tenemos con respecto a las inversiones de riesgo. Seguro que a muchos de los que están escuchándonos les han hecho en algún momento un test MIFID y se le ha preguntado, ¿conoce usted, ha invertido en fondos, en acciones en los últimos 12 meses? Y se preguntarán, ¿y por qué me preguntan esto? Pues, ¿qué más les da? Bueno, pues esto sí que tiene importancia. ¿Por qué? Porque cuanto más experiencia tengamos con esas inversiones, más claro tenemos qué es lo que podría pasar en el futuro. Es decir, si somos inversores que ya hemos pasado por distintos ciclos bursátiles, que ya hemos atravesado distintas pérdidas, pues somos absolutamente conscientes de que en un momento dado podemos tener pérdidas de un 30% en una cartera si estamos invirtiendo exclusivamente en renta variable. En cambio, si somos novatos, muchas veces no tenemos esa experiencia y nos podemos llevar un susto importante. Así que tenemos que conjugar esa capacidad para asumir riesgos con esa tolerancia para asumir riesgos. Importantísimo, el poder del tiempo. Y ya lo hemos ido apuntando a lo largo de las slides anteriores. Hemos hablado que cuando hablamos de riesgo tendemos mucho a mirar qué es lo que hace un determinado activo financiero en la última semana, en el último mes. Y se nos olvida de que hay algo que es esencial, que es ese poder del tiempo. Cuanto más tiempo estemos invertidos, más se diluye la posibilidad de tener pérdidas. Y estos son datos reales. Desde el 2004 hasta el 2019, que son 15 años, ¿qué es lo que hubiera ocurrido independientemente del día que hubiéramos elegido para empezar a invertir? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido si hubiéramos estado siempre totalmente invertidos? Bueno, pues siempre invertidos hubiéramos llegado a conseguir un 6,5% de rentabilidad. Estamos hablando en este caso de rentabilidades de un índice concreto, el MSCI Europe Net Return, pero esto se podría aplicar a prácticamente cualquier índice. Si hubiéramos intentado entrar y salir del mercado y nos hubiéramos perdido las 10 mejores jornadas de estos 15 años, la rentabilidad hubiera bajado al 2,2. Si nos hubiéramos perdido las 30 mejores jornadas, ya hubiéramos tenido pérdidas. Y si nos hubiéramos perdido 50 jornadas, estamos hablando de menos de 2 meses en 15 años. Hubiéramos tenido unas pérdidas que hubieran excedido el 5,5%. Esto lo que nos quiere decir es que cuando tenemos un horizonte temporal de largo plazo, el riesgo se ve de una manera muy diferente.
Y esto sería un ejercicio bastante parecido de qué es lo que hubiera ocurrido si hubiéramos invertido en renta variable, si hubiéramos invertido en bonos o si hubiéramos invertido en una cartera equilibrada. Y como vemos aquí, en función del tiempo que hubiéramos invertido, si hubiéramos estado invirtiendo solamente un año, pues podríamos haber llegado a tener una rentabilidad del 61%, pero hubiéramos llegado a tener pérdidas del 43%. Obviamente, con bonos hubiéramos tenido un gap entre beneficios y pérdidas inferior. Y luego lo que vemos es que una cartera que combina tanto renta fija como renta variable me suele dar una mejor combinación y un equilibrio entre esa rentabilidad y ese riesgo. Esto es invirtiendo un año, en 5 vemos que efectivamente empezamos a tener unas diferencias, unas horquillas inferiores, y ya si nos vamos a 20 años de inversión, lo que nos encontramos es que siempre, en cualquier circunstancia, hubiéramos tenido beneficios. Entonces, que no se nos olvide de este poder del tiempo de largo plazo que muchas veces nos ayuda en nuestras inversiones. Otro de los aspectos que veíamos anteriormente, esas pautas de cómo empezar a dar el paso, tiene que ver con la diversificación. Muchas veces, cuando se le pregunta a alguien, sobre todo si es alguien que no tiene muchos conocimientos, ¿tú qué crees que influye más para tener éxito en una cartera? Pues muchos te dirán, pues tener la clave de qué compañías lo van a hacer mejor. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Un 91% del éxito en la inversión depende de que hayamos hecho una asignación correcta de activos. En la slide anterior veíamos, en la diapositiva anterior veíamos cómo se hacía una combinación muy básica entre renta fija y renta variable, pero al final sabemos que hay muchísimos más tipos de activos. Si invertimos en renta variable podemos invertir en distintos mercados, podemos invertir en compañías de gran capitalización o pequeña capitalización, en compañías de valor o en compañías de crecimiento. En el caso de renta fija podemos invertir en renta fija gobiernos, en renta fija corporativa, en renta fija de mercados emergentes, en renta fija con bonos flotantes. Es decir, hay una variedad muy grande. La identificación de la asignación de los activos es lo que al final va a determinar que yo sea exitoso y que le haya podido sacar el máximo partido a mis ahorros. Luego, la selección individual de las acciones, pues importa, pero importa mucho menos de un 5%. Es decir, si yo he decidido que el sector bancario va a ser el sector que va a comportarse mejor de aquí a los próximos 5 años, pues ya va a dar un poco igual si elijo un banco o elijo otro. Al final lo más importante es saber que he acertado a la hora de decidir que el sector bancario, pues el sector financiero va a ser el más relevante. El timing, como vemos, importa muy poco, por lo que hemos dicho anteriormente. Decidir en qué momento entramos y salimos del mercado tiene muchísimos riesgos, que es perdernos los días buenos de bolsa, y tiene muy pocos beneficios. Si estamos invertidos a lo largo de un periodo de tiempo largo, vemos cómo va disminuyendo la posibilidad de que tengamos pérdidas y lo que estamos haciendo es eliminar el riesgo de entrar en momentos extremos de la bolsa. Y luego pues hay otros factores que también influyen. Entonces, es muy importante que si nos vamos a decidir a dar ese paso de ahorrador a inversor, seamos conscientes de que la diversificación va a ser una de nuestras principales aliadas. Cuando hablamos de diversificación, a lo mejor muchos de los que nos están oyendo, algunos, pueden pensar, fenomenal, pues yo ahora cojo y me voy a comprar acciones de distintos sectores y ya estoy diversificando. Diversificar no es tan sencillo, esto tiene una ciencia y es importante que tengamos en cuenta muchísimos factores. Primero, ¿cuántos valores tengo que tener en cartera? 5, 10, 15, pues no hay una fórmula. Dependiendo del capital que tengamos, dependiendo de cuántas comisiones nos estén cobrando en una entidad, dependerá de si lo hacemos a través de fondos o lo hacemos a través de acciones directamente. Y también es muy importante ya no solamente el capital. La gente te lo suele plantear, tengo este dinero, ¿cuántos valores me debería comprar? Bueno, ¿cuántos puedes comprarte y cuántos puedes vigilar? Es decir, porque tengas mucho dinero, si no tienes buenas ideas de inversión, no tienes que meter más valores en cartera. Es mejor que tengas una cantidad superior en cada uno de ellos, pero que sean valores que conoces, que puedes llegar a vigilar, que entiendes los fundamentos de la inversión. Entonces, importante tener en cuenta cuántos valores vamos a tener en cartera. También es importante que estos valores no estén correlacionados entre sí. Bueno, vale, yo he diversificado en 10 valores, pero todos son del sector financiero o son valores que están muy correlacionados. No estoy diversificando correctamente. También es importante ver cuánto pondera. Si a uno le doy un 90% y a los otros 9 un 1%, tampoco estoy bien diversificado. También tener en cuenta qué tipo de valores tengo, que al final sean valores que puedan estar descorrelacionados los unos con los otros y que no se comporten todos en la misma dirección cuando hay una determinada circunstancia de mercado. Luego ya hay otros factores que afectan menos, pero que también tenemos que tener en cuenta. Sobre todo si tenemos una cantidad de dinero alto, pues a lo mejor, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del sector bancario, lo que podemos hacer es invertir en bancos domésticos,
que están más ligados a la economía española, y complementar con otro internacional que está más expuesta a economías emergentes. Estamos invirtiendo en el mismo sector, pero estamos hablando de subsectores distintos o de bancos que son muy diferentes. Y luego también es importante la zona geográfica, porque no nos vamos a constreñir solamente a lo que pasa en una región, sea España, sea Estados Unidos o sea Europa. Hay oportunidades interesantes en todo el mundo y cuanto más diversifiquemos, más posibilidades tenemos de éxito porque más opciones va a haber. Y luego también no nos olvidemos de la diversificación temporal. Muchas veces invertimos, bueno, pues tenemos a lo mejor un bono de fin de año y lo invertimos todo una vez, pero ¿por qué no hacerlo en distintos momentos del tiempo, poco a poco, para intentar evitar en momentos extremos, entrar en momentos extremos de mercado? Todo esto lo tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo una adecuada diversificación y poder efectivamente dar ese paso de manera idónea. Esta slide es importantísima porque muchas veces hay que saber qué esperamos del mercado. Igual que decíamos al principio, cuando nos planteemos las inversiones, tenemos que ser conscientes de que hay una cosa que se llama inflación y que se está comiendo el beneficio y lo que yo estoy obteniendo no está por encima. Es muy importante saber qué podemos esperar del mercado. Entonces, estos son datos que se han hecho a través de series históricas desde 1998 y lo que te habla es de rentabilidades medias. Pues invertimos en acciones europeas, esto es lo que podemos esperar de rentabilidad, estamos hablando siempre de medias. Habrá un año que se haya conseguido un 30 y otros que haya perdido un 30. Estamos hablando de las medias. Si invertimos en el caso de Estados Unidos, pues podríamos conseguir rentabilidades medias del 4%, en emergentes podría ser algo más alto. Si estamos hablando de gobiernos o de bonos, bueno, pues las rentabilidades en algunos casos están más ajustadas. Y luego también podemos hablar de las volatilidades esperadas. Solamente si tenemos muy claro qué es lo que podemos esperar, tanto en términos de rentabilidad como de volatilidad, no nos vamos a llevar sorpresas. No se puede pasar de ahorrador a inversor sin tener claro qué es lo que podemos esperar del mercado en un momento dado. Y también es muy importante tener en cuenta que no existe un activo mágico, no hay una varita mágica en el que nos diga que un tipo de activo se comporta siempre bien. Aquí se ve muy pequeñito, pero como le vamos a pasar la presentación, lo van a poder ver. Por ejemplo, este azul que estoy señalando habla de grandes compañías. Bueno, pues las grandes compañías en el año 2015 fueron los que mejor se comportaron, pero en cambio en el año 2003 fue el activo que peor se comportó. Este es otro de los motivos por los que es muy importante tener una adecuada diversificación de las carteras, porque si no la tenemos va a ser muy difícil que aceptemos que en el año 2014 esto era lo que mejor se iba a comportar y en el año 2020 hubo un cambio y era otro el tipo de activo. Y además, dos consejos importantes para el final. Invertir solamente en lo que conocemos y, si es necesario, dejarnos guiar por expertos. Podemos estar oyendo hablar, no quiero personalizar un tipo de activo, pero bueno, seguro que todos nos vienen algunos en la cabeza. Está de moda un activo determinado. Bueno, pues yo invierto porque lo hace todo el mundo, por ese sesgo que veíamos anteriormente de influencia social, o porque estoy viendo que la gente está ganando mucho dinero y yo también quiero. Bueno, pues no, esto es un error. Da igual que lo ganen otros. Debemos invertir solamente en aquello que conocemos. No demos el paso de ahorrador a inversor sin hacerlo, porque si no, va a ser un auténtico fiasco en muchas ocasiones. Y después, si no tenemos tiempo, no tenemos los conocimientos, ¿por qué no dejarnos guiar por expertos? Y en este punto, bueno, pues nosotros en Singular Bank, ¿qué les vamos a decir? Que tenemos expertos estupendos en los que se pueden apoyar, donde le van a dar ideas de inversión en renta variable, en fondos, todo nuestro departamento de banqueros remotos que le pueden ayudar en sus consultas, que le pueden ayudar a dar ese paso de ahorrador a inversor y hacerlo de la mejor manera para que no haya decepciones. Entonces, muchas veces, si no tenemos esa preparación, dejémonos guiar por expertos. Y esto es básicamente lo que les queríamos contar en el día de hoy. Es verdad que, como decíamos anteriormente, ha sido una sesión básica, pero la idea aquí es aquellos que no se habían atrevido a dar el paso, que hayamos sentado esas bases, esos pequeños consejos que les animen a hacerlo. Y volviendo otra vez a la anterior, nosotros lo que les invitamos es a que saquen todo el potencial que nosotros les ofrecemos a través de la página web, a través de estas sesiones, que aprovechen ese conocimiento de nuestros expertos que tienen toda la sabiduría y toda la experiencia para seleccionar esas ideas de inversión para que cuadren para todo tipo de clientes. Entonces, les invitamos a que expriman al máximo nuestra página, nuestros consejos, que aprovechen estas sesiones y que igualmente cualquier consulta que pudieran llegar a tener nos la hagan llegar a través de nuestro equipo de banqueros en remotos y que nos sugieran también, si lo consideran oportuno, qué otras sesiones podemos plantear para ayudarles a dar ese paso.